¿Sabías que miles de personas cada domingo se sientan en iglesias, escuchando sermones que les dicen que si no dan el diezmo, Dios no los escuchará? ¿Pero es esto lo que realmente Dios quiere de nosotros? ¿O estamos siendo manipulados con una doctrina que distorsiona lo que significa ser generoso? Hoy vamos a revelar algo que probablemente nunca te explicaron sobre el diezmo, y lo que descubrirás podría cambiar por completo tu perspectiva sobre la fe y la verdadera generosidad. En este video, vamos a profundizar en el origen del diezmo, cómo ha sido distorsionado por algunos líderes religiosos, y lo que realmente enseñan las escrituras sobre dar. No se trata solo de dinero, se trata de algo mucho más grande. ¿Listo para abrir tu mente y corazón a una nueva forma de ver la generosidad? Quédate hasta el final porque, al final de este video, comprenderás por qué lo que te han dicho sobre el diezmo podría no ser lo que Jesús enseñó. Vamos allá. El diezmo no es solo una cuestión de fe, es un concepto con profundas raíces históricas que ha evolucionado a lo largo de los siglos y que en muchos casos se ha convertido en un instrumento de manipulación y control. Para entenderlo, primero debemos hacer un viaje en el tiempo, explorar su origen y analizar cómo pasó de ser una práctica de apoyo comunitario a convertirse en una de las herramientas más poderosas de las instituciones religiosas. Desde tiempos antiguos, las civilizaciones han utilizado la religión como un mecanismo de organización social, uniendo a las comunidades bajo un mismo sistema de creencias. En la Mesopotamia antigua, en Egipto y en otras civilizaciones precristianas, existían formas de tributo a los templos y a los líderes espirituales. Estos tributos aseguraban el mantenimiento de las estructuras religiosas, pero también fortalecían el poder de quienes las dirigían. ¿Te has preguntado por qué en casi todas las culturas del mundo los templos eran las construcciones más impresionantes y ostentosas? Porque desde siempre, la fe ha sido utilizada como un medio para acumular recursos. Cuando llegamos al Antiguo Testamento, encontramos referencias explícitas al diezmo como una obligación del pueblo de Israel para sostener a los levitas, quienes se dedicaban exclusivamente al servicio del templo. Pero aquí está el detalle que pocos mencionan. El diezmo no era dinero, sino productos agrícolas y ganaderos. ¿Por qué? Porque la economía de la época era completamente diferente a la de hoy. Sin embargo, en la actualidad, se ha transformado en un mandato de carácter financiero que muchas iglesias exigen como una regla inquebrantable. Ahora bien, cuando el cristianismo se expandió en el Imperio Romano, la relación entre religión y dinero se hizo aún más evidente. Durante los primeros siglos, los cristianos primitivos compartían sus bienes y ayudaban a los más necesitados, sin una estructura jerárquica que impusiera pagos obligatorios. Pero con la consolidación de la Iglesia como institución y su alianza con los poderes políticos de la época, comenzó a establecerse un sistema en el que las contribuciones económicas se volvieron imprescindibles para mantener el aparato religioso. A lo largo de la historia, hemos visto cómo el diezmo ha sido utilizado como una herramienta de control financiero. En la Edad Media, la Iglesia Católica lo convirtió en una obligación impuesta a los campesinos, quienes tenían que entregar una décima parte de sus cosechas a la Iglesia, incluso cuando apenas tenían lo suficiente para sobrevivir. Aquellos que se negaban a contribuir eran vistos como herejes o infieles. Era un mecanismo de presión y miedo que garantizaba un flujo constante de ingresos a la institución religiosa. Pero el tiempo pasó, y aunque la economía cambió drásticamente, el diezmo continuó siendo promovido con el mismo nivel de exigencia. Hoy en día, en muchas congregaciones, se sigue enseñando que no dar el diezmo equivale a robarle a Dios. Se citan pasajes bíblicos como Malaquías 3.10, sin tomar en cuenta el contexto histórico, y sin reconocer que la manera en que se maneja el diezmo hoy en día poco tiene que ver con la práctica original. Y aquí es donde surge una gran pregunta. Si el diezmo fuera realmente un mandato divino inmutable, ¿por qué no se aplica de la misma manera en todas las iglesias? ¿Por qué hay congregaciones que lo exigen rigurosamente, mientras que otras apenas lo mencionan? La respuesta es simple, porque el diezmo, más que un principio espiritual, se ha convertido en un sistema de financiamiento que beneficia a quienes lo promueven. Pero lo más impactante es esto. Muchos de los líderes religiosos que más insisten en la importancia del diezmo viven en una prosperidad desmesurada, mientras que sus seguidores luchan por pagar sus cuentas. Iglesias con grandes lujos,
aviones privados, mansiones, todo financiado con las contribuciones de personas que, en muchos casos, apenas tienen lo suficiente para vivir. ¿Acaso esto es lo que Dios quiere? ¿O es simplemente un modelo de negocio disfrazado de espiritualidad? Aquí, en este video, vamos a desentrañar todas estas cuestiones. Vamos a analizar en profundidad el verdadero origen del diezmo, cómo se ha transformado a lo largo de la historia y, sobre todo, qué impacto tiene hoy en día en las personas que lo practican. Porque una cosa es clara, la verdad siempre sale a la luz, y hoy vas a descubrir lo que nadie quiere que sepas. Para entender el diezmo, hay que remontarse siglos atrás a épocas en las que las normas religiosas no solo eran creencias, sino sistemas de control. El diezmo no nació como un acto de fe, sino como una estructura de financiamiento de las instituciones religiosas. Y aquí es donde viene la gran pregunta: si se instituyó en tiempos donde la economía era completamente distinta a la actual, ¿por qué hoy sigue vigente de la misma manera? El diezmo tiene sus raíces en la antigua cultura hebrea, donde la economía era predominantemente agrícola. En aquellos tiempos, las personas no manejaban dinero en la forma en que lo hacemos hoy. Su riqueza estaba en sus cosechas, su ganado y los productos de la tierra. El diezmo se implementó como una forma de apoyar a los levitas, quienes no tenían tierras y dependían de la generosidad del pueblo para subsistir. Era una manera de redistribuir los bienes entre los necesitados y garantizar que el templo funcionara. Sin embargo, con el paso del tiempo, este concepto ha sido transformado y adaptado a conveniencia de ciertas instituciones. Durante la época del Segundo Templo en Jerusalén, el diezmo se volvió una práctica más sistemática, con regulaciones específicas sobre cómo debía recolectarse y quiénes eran los beneficiarios. No solo los levitas recibían el diezmo, sino que también se destinaban partes a los extranjeros, huérfanos y viudas, con un enfoque en la justicia social. Cuando el cristianismo emergió, la práctica del diezmo no formaba parte de las enseñanzas de Jesús ni de los primeros discípulos. En los primeros siglos del cristianismo, las contribuciones eran voluntarias y se basaban en la generosidad individual, sin una estructura fija de tributos. Pero con la institucionalización de la Iglesia y su fusión con el poder político, el diezmo se reintrodujo como una obligación sistemática para los fieles. En la Edad Media, la Iglesia Católica consolidó el diezmo como un impuesto obligatorio, convirtiéndose en una de sus principales fuentes de ingresos. Era un sistema que permitía a la Iglesia ejercer control sobre los campesinos y fortalecer su poder económico. En muchas regiones, el incumplimiento del diezmo resultaba en severas sanciones, y la presión social era utilizada como un medio de coerción. A lo largo de la historia, la práctica del diezmo ha cambiado, pero su propósito ha permanecido: generar recursos para la estructura religiosa, y en la actualidad sigue siendo utilizado como una herramienta de financiamiento, aunque en muchas ocasiones su uso se aleja completamente del propósito original de ayudar a los necesitados. ¿De verdad estás obligado a diezmar? Esta es la pregunta que muchos creyentes jamás se atreven a hacer. Desde los púlpitos se repite constantemente que el diezmo es un mandato divino, una orden que no se puede cuestionar. Pero, ¿qué pasa si analizamos esto con un enfoque histórico y teológico más profundo? ¿Es realmente obligatorio? ¿O es una interpretación conveniente que ha sido utilizada durante siglos para garantizar un flujo constante de ingresos a las iglesias? El Nuevo Testamento no establece el diezmo como una obligación para los cristianos. En ninguna parte de los evangelios Jesús exige a sus seguidores que entreguen el diezmo. En cambio, promueve la generosidad voluntaria, la ayuda a los necesitados y el desprendimiento de los bienes materiales en favor de los más desfavorecidos. Si el diezmo fuera una ley inquebrantable, ¿por qué Jesús no lo menciona como tal? Pablo, en sus cartas a las iglesias, nunca impone el diezmo como requisito. En 2 de Corintios 9, 7, escribe: cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Esta declaración es crucial. Habla de dar de manera voluntaria, según la propia convicción y no bajo una imposición externa. Entonces, ¿de dónde viene la idea de que el diezmo es una obligación para los cristianos? Principalmente de interpretaciones selectivas del Antiguo Testamento y de la necesidad institucional de recaudar fondos.
Muchas iglesias modernas utilizan tácticas de miedo y culpa para obligar a sus miembros a diezmar, asegurándoles que si no lo hacen, estarán bajo maldición. Pero ¿realmente Dios castigaría a alguien por no dar dinero a una organización? Lo que encontramos es que el diezmo ha sido transformado en un instrumento de manipulación, diseñado para mantener el poder económico de ciertas instituciones. Si fuera un principio universal e inmutable, todas las iglesias del mundo lo aplicarían de la misma manera. Sin embargo, no es así. Su aplicación varía enormemente, lo que demuestra que no es una ley divina, sino una tradición reinterpretada según la conveniencia del liderazgo religioso. En la siguiente sección, profundizaremos aún más en los efectos económicos y psicológicos del diezmo en los creyentes y cómo este sistema ha sido explotado para beneficio de unos pocos. El negocio detrás del diezmo. El diezmo, en muchos casos, ha dejado de ser un acto de fe para convertirse en un modelo de negocio altamente rentable. Detrás de la aparente enseñanza bíblica, se esconde un sistema estructurado para generar riqueza a costa de la devoción de los fieles. En el mundo moderno, algunas de las iglesias más influyentes operan con estrategias financieras similares a las de grandes corporaciones. No solo generan ingresos a través del diezmo, sino que también diversifican sus fuentes de capital mediante la venta de libros, conferencias, productos con marca propia e incluso inversiones en bienes raíces y medios de comunicación. Muchas denominaciones religiosas han establecido estructuras organizacionales que les permiten canalizar grandes sumas de dinero, sin la obligación de rendir cuentas a sus feligreses. En algunos países, las iglesias están exentas de impuestos, lo que les permite acumular fortunas sin restricciones gubernamentales. ¿Te has preguntado cómo es posible que algunos pastores multimillonarios posean aviones privados, mansiones lujosas y un estilo de vida digno de la élite financiera global? La respuesta está en la forma en que manejan las contribuciones de sus seguidores. Al analizar la historia, vemos que la explotación financiera de la fe no es nueva. Desde la venta de indulgencias en la Edad Media hasta los televangelistas contemporáneos que prometen bendiciones a cambio de donaciones, el negocio de la religión ha evolucionado, pero su esencia sigue siendo la misma: obtener recursos bajo el pretexto de la espiritualidad. El impacto de este modelo de negocio es profundo. Por un lado, muchas personas se endeudan o sacrifican su bienestar financiero para cumplir con la obligación del diezmo, creyendo que así recibirán bendiciones. Por otro lado, se genera una enorme desigualdad entre los líderes religiosos y sus seguidores, creando una élite eclesiástica que se beneficia a expensas de los más vulnerables. Es momento de cuestionar: ¿es realmente el diezmo una orden divina o una estrategia de financiamiento institucional? La respuesta, como siempre, está en tu capacidad de analizar, investigar y tomar decisiones informadas. Muchas personas han creído que la bendición financiera y la prosperidad dependen del diezmo. Se les ha enseñado que dar el diezmo es la clave para recibir abundancia, pero ¿qué dice realmente la Biblia sobre esto? ¿De verdad Dios condiciona su favor al hecho de dar dinero a una iglesia? Si analizamos las enseñanzas de Jesús, vemos que la verdadera bendición no se obtiene por cumplir con un requisito monetario, sino por vivir una vida de amor, justicia y servicio a los demás. Jesús nunca le dijo a nadie: si no das el diezmo, Dios no te bendecirá. En cambio, habló de la fe, la generosidad genuina y el cuidado de los más necesitados. Históricamente, los cristianos primitivos no se preocupaban por diezmar, sino por compartir lo que tenían con los pobres. En Hechos, se nos dice que los primeros creyentes tenían todas las cosas en común y vendían sus propiedades para distribuir a cada uno según su necesidad. Este modelo dista mucho de la enseñanza moderna del diezmo, que a menudo se enfoca en enriquecer a las instituciones religiosas antes que en ayudar a los desfavorecidos. Además, muchas personas han experimentado que la verdadera prosperidad llega cuando administran sus finanzas con sabiduría, trabajan con diligencia y practican la generosidad de manera voluntaria y sin manipulación. Estudios económicos han demostrado que la estabilidad financiera no se logra por dar dinero a una organización religiosa, sino por tomar decisiones inteligentes, ahorrar e invertir en educación y oportunidades. Entonces, ¿cómo se recibe la verdadera bendición? No se trata de un intercambio monetario con Dios,
sino de vivir en alineación con principios de amor, integridad y generosidad sincera. La verdadera riqueza no es cuánto dinero tienes, sino cuántas vidas impactas con lo que haces. Cuando ayudas a alguien, cuando compartes de manera desinteresada, cuando actúas con honestidad, estás sembrando semillas de bendición que producirán fruto en tu vida y en la de los demás. La siguiente sección revelará cómo muchos líderes religiosos han aprovechado la doctrina del diezmo para crear un modelo de negocio extremadamente lucrativo. Prepárate para descubrir datos que cambiarán tu perspectiva para siempre. Ahora que conoces la verdad sobre el diezmo, la pregunta es, ¿qué harás con esta información? ¿Seguirás aceptando sin cuestionar lo que te han enseñado toda la vida o tomarás el control de tu propia fe y decisiones? A lo largo de la historia, muchas personas han sido esclavizadas por sistemas religiosos que imponen cargas económicas que nunca fueron parte del verdadero mensaje de amor y justicia. Los líderes que promueven el diezmo como una obligación inquebrantable suelen omitir el hecho de que la verdadera espiritualidad no se basa en cuánto dinero entregas a una institución, sino en cómo vives tu vida, cómo tratas a los demás y cómo administras con sabiduría lo que tienes. El diezmo ha sido una herramienta de poder, un mecanismo de financiamiento que ha enriquecido a instituciones mientras mantiene a sus seguidores en una posición de dependencia y miedo. Pero ahora tienes la oportunidad de liberarte de ese sistema, de ver la fe desde una nueva perspectiva y de entender que Dios no necesita tu dinero. Lo que realmente importa es tu corazón, tu integridad y tu generosidad genuina. Históricamente, aquellos que han cuestionado las normas establecidas han sido vistos como rebeldes, pero también han sido los responsables de grandes cambios. Martín Lutero, con la Reforma Protestante, desafió la corrupción financiera dentro de la Iglesia. Otros movimientos cristianos han abogado por una espiritualidad libre de imposiciones económicas. Tú también tienes la posibilidad de tomar una decisión informada. Así que pregúntate, ¿estás dando tu dinero por convicción o por miedo a una maldición? ¿Crees que Dios mide tu fe en función de una cantidad fija de dinero? Reflexiona, analiza, investiga. La verdad está frente a ti, pero solo tú puedes decidir qué hacer con ella. Después de explorar en profundidad lo que realmente significa el diezmo en la Biblia, podemos ver que la verdadera esencia del diezmo no está en la obligación ni en la transacción para obtener bendiciones, sino en su significado profundo como un acto de adoración y gratitud a Dios. Desde sus orígenes con Abraham, pasando por la ley mosaica, hasta las enseñanzas de Jesús y los apóstoles, el diezmo ha sido una respuesta voluntaria al amor y la generosidad de Dios. No una regla rígida impuesta para recibir algo a cambio. Es importante entender que, en su contexto original, el diezmo no era una carga ni una manera de manipular a las personas, sino una forma de proveer para el bienestar común y de reconocer a Dios como el verdadero dueño de todo. Sin embargo, con el tiempo, el concepto del diezmo se distorsionó y, en muchas iglesias, se convirtió en un negocio religioso basado en el miedo, la manipulación y la promesa de prosperidad material. Hoy, como cristianos, estamos llamados a vivir una generosidad que surge del corazón, que es libre de la obligación, como lo enseñó Pablo en 2 Corintios 9:7. El verdadero propósito del dar no es obtener riquezas materiales, sino honrar a Dios, reflejar su generosidad y vivir con un corazón dispuesto a ayudar a los demás. No se trata de cuánto damos, sino de cómo lo damos y por qué lo hacemos. El diezmo, como lo conocimos en el Antiguo Testamento, ya no es una obligación para los cristianos. En su lugar, se nos llama a una nueva forma de mayordomía, en la que nuestras vidas se convierten en un acto continuo de generosidad y gratitud hacia Dios y hacia los demás. Dar, en su forma más pura, debe ser un reflejo de nuestro amor sincero, no de una obligación religiosa o un pago para obtener algo a cambio. Así que, al final, el diezmo no se trata de cuánto tienes, sino de cómo usas lo que Dios te ha dado y de la actitud con la que lo das. Cuando entendemos el verdadero propósito del diezmo, descubrimos que la generosidad es mucho más que un porcentaje, es una forma de vivir que refleja el amor de Dios en cada aspecto de nuestra vida. Si te ha gustado este video y quieres seguir explorando más sobre estos temas, no olvides suscribirte a nuestro canal para estar al tanto de más contenido que te ayudará a entender mejor la fe y la vida cristiana. Además, me encantaría saber tu opinión sobre el diezmo y lo que has aprendido hoy.
así que deja tu comentario aquí abajo. Nos encantaría leer tus pensamientos y compartir más ideas con ustedes. Y si te interesa profundizar aún más en otros aspectos de la fe cristiana, te invito a ver este otro video que tenemos sobre la conexión con Dios y los secretos sobre el despertar a las 3 de la mañana. Suscríbete y únete a nuestra comunidad. Nos vemos en el siguiente video.